Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén gozando de buena salud. Sabemos que algunos no están muy saludables, pero hacemos el esfuerzo por estarlo. El día de hoy, sea cada uno de ustedes bienvenido a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar de algo que he titulado yo una serie de preguntas. ¿Qué es la salvación? El título del sermón de esta tarde. ¿Qué es la salvación? Porque me he dado cuenta que a veces hablamos de la salvación, pero no hemos comprendido en realidad qué es la salvación. Vamos a tratar de identificar, de aclarar en una forma muy corta pero concisa qué es la salvación. Bueno, comencemos como la primera pregunta. Tengo 5 preguntas el día de hoy. La primera, ¿qué es la doctrina cristiana de la salvación? ¿Qué es la doctrina cristiana de la salvación? Bueno, comencemos diciendo que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La Biblia nos habla de diferentes aspectos en cuanto a la salvación, que es que dijimos, es la salvación, es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Es liberar o proteger. Vaya conmigo a Filipenses 1:19. Y aquí en Filipenses 1:19 encontramos lo siguiente: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Pablo hablando en cuanto a la oración de la iglesia, que le va a ayudar a ser libertado, que lo que está hablando va a ser salvo. O sea, él está en la cárcel y está pidiendo, o más bien está diciendo que él confía en que la oración de la iglesia va a tener como resultado que la libertad de él, el que salga de la cárcel. Bueno, veamos entonces, porque casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Quiero que lo entienda, casi siempre, no siempre. Acabamos de verlo en Filipenses 1:19, pero casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que nos interesa aprender el día de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Hechos 16, 30, 31. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted recuerda, este es el carcelero con el cual se encontró Pablo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. ¡Qué excelente! La pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos en alguna época, en algún tiempo de nuestras vidas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No liberado, no de algún peligro, de algún sufrimiento, sino en realidad esa liberación espiritual. ¿Qué es lo que debo hacer? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús. Ahora es interesante porque, de nuevo, creer, muchos decimos creer, pero no obedecemos. Por lo tanto, no es ese tipo de creer, ese tipo de fe que estamos hablando. Cree en el Señor Jesús. Cuando la Biblia traduce Señor, es Dios.
es la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Note que hay beneficio para los de la casa. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Mateo 19, 24, 25 nos dice lo siguiente. Lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora escuche, porque al igual que los discípulos, cuando oímos estas palabras de Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué será? Lo primero que se me viene a mente es aquel encuentro que tuvo Jesús con este joven rico, ¿recuerda? Quien vino prácticamente haciendo también la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo, para ganarme el cielo? Y la respuesta del Señor, si usted recuerda, fue: bueno, guarda los mandamientos. Y dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Su juventud, aunque era joven, dice, joven rico. Pero el Señor entonces, cuando miró, le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí fue donde llegó el punto donde él se puso a pensar. Y la verdad era de que no era tanto que él tuviera mucha riqueza, sino la cuestión de que la riqueza lo tenía a él y no estuvo dispuesto a dejar esas riquezas. Entonces, la cuestión no es, no se meta usted, porque tampoco tenemos que ver los dos lados de la moneda, ¿verdad? No es el dinero el problema. El problema es el amor al dinero. Mira lo que pensaron los discípulos cuando escucharon esto. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Muy buena pregunta, ¿no le parece? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? El día de hoy hay mucha gente yendo tras las riquezas por un falso evangelio, que creen que todos tienen que ser ricos. ¿Quién podrá ser salvo?, preguntaron. Vamos con mi segunda pregunta. ¿De qué somos salvos? Veamos, ¿de qué somos salvos? Bíblicamente, ¿de qué somos salvos? ¿De algún peligro, del COVID-19? ¿De alguna enfermedad? ¿Algún sufrimiento? ¿De qué somos salvos? Bueno, somos salvos de la ira y del juicio de Dios al pecado. Quiero que lo entiendan, no nos gusta predicar mucho acerca de estas cosas, pero este es el verdadero evangelio. La verdad que somos salvos de la ira. Dios está airado. Dios está enojado con el impío, con el pecado. Que no le digan que no le... Ay, Dios ama a todo el mundo. Escuche, ya vamos a ver un versículo aquí muy serio. ¿Ok? Pero la verdad es que somos salvos de la ira, porque al pecar, eso nos aparta de Dios, nos apartó de Dios en el jardín del Edén. Entonces, salvación es que Dios nos salva de esas consecuencias del pecado y del juicio de Dios al pecado, porque Jesús regresa esta segunda vez, ya no más para morir por los pecados, porque ya lo hizo, pero esta vez regresa ¿a qué? A traer juicio. Tenemos que recordar esto. Romanos 5:9 nos dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Y es interesante que también Pablo nos habla acerca de que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Pero solamente espera, ¿verdad? Así como cuando
miramos un juicio por la televisión o hemos estado en una corte, donde en el juicio se le declara a la persona culpable, es encontrada culpable. Pero todavía viene otra cita más, donde entonces recibe su sentencia. El mundo está en la misma posición. Ya hemos sido declarados culpables por pecadores y solamente esperamos entonces ese día de juicio. Pero me encanta, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Quiero que vayamos pensando en estos versículos. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice lo siguiente: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación en otro más que en Cristo Jesús. No hay otro método, no hay otra forma, no hay otro camino. Y no derramar su enojo sobre nosotros. Mire lo que dice Romanos 6:23. Dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. La paga que deja el pecado siempre que pecamos, hay una paga. Es la muerte. Y si usted recuerda, en el jardín del Edén, Adán no murió instantáneamente, pero murió espiritualmente. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Esa es la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Para que lo entienda, Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo. A mucha gente le parece injusto, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del infierno y del pecado, pero ¿por qué? Eso me parece injusto. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. ¡Qué tremendo! El saber que este gran Dios de amor está enojado con los impíos todos los días. ¿Quiénes son los impíos? Los que pecan, los pecadores. Dios está enojado todos los días. ¡Qué tremendo! Nunca había visto yo esto. Si nos ponemos a pensar, Dios mira el pecado muy seriamente. El problema es que usted y yo no lo vemos como Dios lo ve. Y necesitamos aprender para poder entender. Necesitamos para poder entender de qué hemos sido salvos. Hemos sido salvos de ese pecado, de esa influencia del pecado, de esa consecuencia de pecado. Yo creo con todo mi corazón que debemos nosotros aborrecer el pecado, así como Dios aborrece también el pecado. Mire, fuera diferente. Te recuerda en la cruz del Calvario. De hecho, está en lo que conocemos como las 7 palabras en la cruz. ¿Qué le dice el Señor al Padre? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento que Jesús estaba llevando su pecado y el mío, los pecados del mundo, Dios no podía estar con él, porque Dios no convive con el pecado. Si entendiéramos este punto nosotros. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado, la liberación del pecado.
Porque ¿cómo voy a poder entonces, quiero que lo vaya entendiendo, cómo nosotros vamos a poder liberarnos del pecado si humanamente es imposible? Pero la salvación bíblica se refiere precisamente a esta liberación de las consecuencias del pecado. Dios nos libera del pecado. Es Él el que hace. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ahora otra pregunta, la tercera. ¿De qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? Vaya conmigo a 2 Timoteo 1, 7 y 9. Y nos dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Escuche, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado como un sello, no es un espíritu temeroso. Quiero que lo vaya entendiendo. Por eso es que toda situación que vayamos a enfrentar humanamente, tenemos que recordar que Dios no nos da un espíritu de temor, de miedo, y mucho menos de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. De hecho, nos llamamos discípulos. La palabra discípulo viene de esta palabra disciplina. Entonces, un discípulo es uno que ha aprendido a disciplinar su vida. Y no me malinterprete, hay muchos que somos disciplinados en muchas otras áreas, pero no en las áreas espirituales, que es lo que estamos hablando. No tienen disciplina para leer la palabra. No Perdón. No han desarrollado una disciplina para llevar un devocional, para orar con Dios. Y luego se preguntan, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que estamos viviendo independientemente de Dios. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Por eso no nos ha dado un espíritu de timidez. Muchos por timidez no comparten a Cristo Jesús. Y yo quiero recordarte, ese es de hecho le llamamos la gran comisión. Yo tengo que compartir a Cristo Jesús con otras personas. No avergonzarme de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesús. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Mire qué tremendo. Me encanta. 2 Timoteo 1, 7 y 9. Con las fuerzas que Dios te da, escuche, no es con sus fuerzas, es con las fuerzas que Dios nos da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. De nuevo, algo que no nos gusta escuchar. Sufrimiento, nadie quiere sufrir. Todos quieren vivir felices en el país de las maravillas de Alicia, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en la vida todo el mundo sufre. Creyentes y no creyentes. Pero de nuevo, es que no estamos escuchando el verdadero evangelio. Si no, recuerde usted todo un libro de un hombre que Dios mismo lo declara. Dice que no hay nadie más como él. Mas sin embargo, en un solo día pierde absolutamente todo. ¡Wow! Pero aquí nadie quiere sufrir. Por eso nos ponemos la vacuna, ¿verdad? Para no sufrir, no queremos sufrir.
Y si vamos a sufrir, aunque sea un poquito, qué mentira más grande. Por lo menos no me van a poner en ventilación, no me van a entubar. La verdad es de que estas personas son las que están contagiando más a otras personas. Averígüese, busque, edúquese. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Vamos a sufrir, pero a causa de la buena noticia. No a sufrir porque nosotros estamos pecando, porque estamos haciendo algo incorrecto, porque estamos ignorando los mandamientos de Dios. Porque aquí hay dos tipos de sufrimiento. ¿Sufres porque eres tonto o sufres por la buena noticia? Son dos cosas muy diferentes. Versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Me encanta. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos salvó? Para vivir una vida santa. ¡Wow! Santidad. La Biblia dice, sin la cual nadie verá a Dios. Pero queremos ignorar todas estas cosas. Yo tengo noticias para ti. Dios, cuando te salvó, cuando te hizo nacer de nuevo, la idea es meterte ahora en un proceso de santificación. Y de nuevo, no es, porque mucha gente cree que ellos se esfuerzan por santificarse. Es imposible. Pero toda persona que ha nacido de nuevo va a buscar las cosas de Dios porque es una nueva criatura. Si yo sigo viviendo de la misma forma que antes, si mis pensamientos no han sido renovados, entonces tuve una experiencia religiosa, pero no un verdadero nacer de nuevo, un verdadero nacimiento, una conversión. Porque es Él quien la da y es Él quien sigue poniendo en mí las ganas de buscar las cosas de arriba. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Esa es la idea de Dios. Que aprendamos a vivir una vida santa. Tristemente miramos a la iglesia como Pablo miró a Primera de Corintios, ¿verdad? Una iglesia llena de pecado, peor que el mundo. De nuevo, no se enoje con el mensajero, enójese con quien envió el mensaje, que fue Dios, no yo. No lo hizo porque mereciéramos, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ese es el gran plan de Dios. Este es el plan de Dios. Dios, desde que Adán pecó en el jardín del Edén, Dios puso en marcha. ¿Recuerda usted que le dijo a la serpiente, tú le herirás el carcañal, pero él te va a aplastar la cabeza? Estaba hablando de Cristo Jesús yendo a la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios nos ama, pero Él tiene un plan. Y si vamos a nosotros a ser salvos y a buscar esa santidad, tenemos que hacerlo de acuerdo al plan de Dios, no a nuestras ideas, no a nuestra religiosidad. Vamos a jugar de acuerdo a las reglas de Dios. Hay un juego, ¿verdad? de cartas, se llama Uno. Y en casa y con la familia a veces lo jugamos y ponemos un montón de diferentes reglas. Pero la verdad es que cuando tú compras esas cartas, viene ya un manual y ahí estipula cuáles son las reglas. De igualmente Dios nos ofrece la salvación, no porque lo mereciéramos nosotros, porque no merecemos eso. Pero ese era su plan. ¿Desde qué? Desde antes del comienzo del tiempo.
para mostrarnos su gracia. Dios quiere mostrarte su gracia. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido, no lo mereces, pero Dios quiere mostrártelo. Se llama Jesucristo. Tito 3:5 nos dice lo siguiente: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Es su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Pero de nuevo, nos encanta cómo suena, aunque no lo entendamos completamente. Él primeramente quitó ¿qué? Nuestros pecados, porque Él no puede habitar donde hay pecado. Y nos dio un nuevo nacimiento. Es Él. Tú no puedes hacer absolutamente nada para ser salvo, para nacer de nuevo, para convertirte. Es imposible. Es Él quien hace la obra. Es Él quien nos da ese nuevo nacimiento, esa vida nueva. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Pregunta número 4. ¿Cómo nos salva Dios? ¿Cómo nos salva Dios? Veámoslo. Juan 3:17 nos dice lo siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¡Qué excelente! Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tristemente, si yo no acepto el plan de salvación que únicamente puedo adquirir a través de Jesucristo, me estoy condenando automáticamente, porque Él no va a regresar otra vez a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ya lo hizo, está hecho. ¿Qué dijo Él en la cruz? Consumado es. Ahora, o lo crees, lo aceptas, o no lo crees y eres condenado. Y solamente ya nos espera que, le dije, el día que se nos pronuncie, el día de juicio. Ya sabemos que somos culpables. Solo esperamos el día que nos diga: ok, esta es tu condena, a pagar la condena. O aceptamos el plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La opción es tuya, es mía. Yo escojo a Jesucristo todo el día. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección lo que logró nuestra salvación. ¿Escuchó? Específicamente fue la muerte de Jesús. Si Jesús no muere, no puede darnos vida. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y la resurrección de Jesús es la que logra nuestra salvación. Y tristemente, ¿verdad? El día que debemos estar celebrando esta gran resurrección, estamos preocupados buscando huevos de conejo. Y eso es lo más triste, que el conejo no pone huevos. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido. Romanos 5:10 nos dice lo siguiente: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¡Qué excelente! Dios en Jesucristo restablece mi amistad con Él. Porque de nuevo, no hay ninguna otra forma de hacerlo.
Usted le puede buscar, todo el mundo le ha buscado a través de la historia y no se puede de otra forma. Éramos sus enemigos, pero gracias a la muerte de Jesucristo y su resurrección, que nosotros podemos entonces obtener una nueva amistad con Dios, una nueva vida. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7 nos dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Mire qué excelente. Dios es tan rico en gracia y bondad que en la cruz del Calvario compró nuestra libertad con la preciosa sangre de su Hijo y nos perdonó nuestros pecados. Cuando usted entiende eso, mire, es por demás poder decirle a alguien te amo si no estoy dispuesto a obedecer. Quiero que lo entienda. Cuando nosotros entendemos el gran amor de Dios, estamos dispuestos y miramos a través de la historia todos los profetas que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque comprendieron el gran amor de Dios, comprendieron el gran plan de Dios. Y en el Nuevo Testamento miramos a los apóstoles dispuestos a entregar sus vidas porque entendieron. Efesios 2.5 nos dice lo siguiente. Efesios 2.5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Escuchó? Es solo por la gracia de Dios. No es porque sea buena gente. No es porque haces buenas obras. No. Es únicamente por la gracia. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su gracia, algo que no merecíamos, pero Cristo nos la ofrece a través de su muerte y su resurrección. Efesios 2.8 nos dice, Dios los salvó por su gracia, una vez más. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Cuándo nos salvó Dios? Cuando creímos. ¿Cuando creímos qué? Cuando creímos el mensaje, el evangelio, ese verdadero evangelio, no el evangelio popular el día de hoy, sino el verdadero evangelio tal cual Cristo lo predicó. Eso no es por algún mérito nuestro, sino es un regalo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente. En ningún otro hay salvación. Me encanta, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay religión, no hay iglesia que te salve. Únicamente la persona de nuestro Señor Jesucristo puede darte salvación. Escucha lo que le estoy diciendo. No hay ningún líder religioso que pueda darte salvación. Únicamente Jesucristo. Finalmente, mi pregunta número 5. ¿Cómo recibimos la salvación?
Yo no sé usted, pero yo quiero saber cómo recibo la salvación. Porque muchos creen que, yo hice la profesión de fe, soy salvo. Y viven como diablitos. No, no es la profesión la que te salva. Quiero que lo entienda. ¿Cómo recibimos entonces la salvación? Primero, debemos oír el Evangelio, la buena nueva sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Escuchó? Estamos escuchando a veces cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Debemos oír el Evangelio, porque es cuando escuchamos el Evangelio que el Espíritu Santo toma ese Evangelio y nos hace ver que somos pecadores y nos hace ver la necesidad de creer ese mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Debemos oír el Evangelio, pero muchas veces es lo que menos queremos oír. Efesios 1:13 nos dice lo siguiente: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¡Qué excelente! Nosotros ahora los gentiles, al oír la verdad, la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo, obtenemos salvación como primer paso. Cuando creemos en Cristo. Y es entonces cuando Dios nos identifica como suyos y nos da su Espíritu Santo. Pero no es para que lo apaguemos, lo entristezcamos, sino para que sea Él quien guíe, dirija nuestras vidas, quien nos lleve a buscar esa vida de santidad, quien nos muestre la voluntad de Dios. Pero tristemente, ¿verdad?, a veces es a la última persona que buscamos, al Espíritu Santo. Segundo, debemos creer confiando totalmente en el Señor Jesucristo. Debemos creer, y eso creer es confiar, es obedecer totalmente en el Señor Jesucristo. No es Cristo y más, no, ya lo vimos la semana pasada. Solamente Jesucristo. Todo lo que tú necesitas es a Jesucristo. No, pero necesito una buena cuenta bancaria. Necesitas solamente a Jesús. Wow. Romanos 1:16 nos dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Escuche, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Pero ¿cómo van a creer si nadie les comparte el Evangelio? Si nunca nadie habla acerca del verdadero Evangelio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos creer y confiar totalmente en Jesucristo. Tercero, esto incluye el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. ¡Qué excelente! Esto incluye el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad.
No puedo seguir pensando en la misma forma que pensaba antes de haberme convertido, antes de haber nacido de nuevo. No se puede. Tengo que cambiar esa mentalidad acerca de qué, del pecado. Oh, bueno, peco ahora y mañana pido perdón. ¿Qué mentalidad es esa? Debemos mirar el pecado como Dios lo ve. Algo que nos va a apartar de Dios. Debemos recordar que todos los días Dios está enojado con el impío, el que practica el pecado. Y de Cristo. Muchos lo traen a Cristo como un amuleto, como una muleta. Cuando lo necesito, entonces lo uso. No. Él es el Señor. Él es Dios. Él es el que manda. Él es el jefe de jefes. Él es Dios. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Él como tal. ¿Recuerda usted en el monte cuando los israelitas le dijeron a Moisés, oh, no, mejor ve tú y habla con Dios? Porque tuvieron temor de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros el día de hoy estamos igual. No, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Y para qué me voy a meter en todo ese lío de tratar de interpretar? Mejor hazlo tú. Y aquí nosotros nomás, no, pero Dios quiere tener una relación personal contigo. Tú tienes que hacerlo. Incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Hechos 3:19 nos dice lo siguiente: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Mire qué excelente. Pero hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso quiere decir que tengo que aceptar que soy un pecador. Y hay que volvernos a Él para que mis pecados sean ¿qué? Borrados. Volverme a Él es aceptar las reglas que Él ha puesto. Jugar de acuerdo a los reglamentos que Él ha estipulado en su palabra, no en una nueva revelación. Cuarto, confesar el nombre del Señor. Debemos confesar el nombre de Jesucristo. Esto es... Hay muchos que son cristianos por años y nunca han hablado del nombre de su Señor a otras personas. ¡Qué tremendo! Romanos 10:9-10 nos dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¡Qué tremendo! Pero sin embargo nosotros a veces creemos que esto dice: si haces la declaración de fe que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Recuerda que algo bien tremendo que la Escritura nos enseña es que los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¡Wow! Hay que declarar abiertamente, que todo el mundo lo sepa, que Jesús es el Señor. Ah, no, pero es que eso no, políticamente eso no está correcto. Hay que declarar abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues el versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Ahora, muchos el día de hoy declaran abiertamente su fe, pero es una fe, no la fe verdadera. Es una copia. Estamos hablando de esa fe verdadera, de que tú confías únicamente
en la soberanía de Dios. De eso estamos hablando. La definición de la doctrina cristiana de la salvación es que la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. No podemos nosotros cambiar las reglas del juego, aunque muchos lo han intentado y siguen intentándolo. Y una nueva revelación. Y es que Dios me habló. Dios ya habló. En la Biblia encontramos lo que Dios ha querido decirnos, comunicarnos. Juan 14:6 nos dice lo siguiente. Jesús le contestó: yo soy uno de los caminos. Yo soy una de la verdad. No. Jesús contestó: yo soy el camino. Hay un solo camino, se llama Jesús. La verdad, hay una sola verdad. Está escrita en la Biblia. Es Jesucristo. Y la vida. No hay vida, ya lo vimos. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Únicamente el nombre de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es Cristo hablándonos. Esta es la verdad. Este es el verdadero evangelio. Es aquí donde encontramos salvación. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación. Por si no lo entendiste. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¡Qué tremendo! La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo y depende solo de Dios para su provisión. Es Él quien la provee. Es Él quien nos hace nacer de nuevo. Es Él quien nos convicta de pecado cuando alguien nos predica el evangelio. Y no solamente es Él quien provee la provisión, sino que también la garantía y la seguridad. Escuche, la garantía y seguridad. Es el deseo de mi corazón que usted encuentre salvación. Y únicamente la va a encontrar en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, el que al tercer día se levantó de entre los muertos, el que también tiene el poder para hacerte nacer de nuevo. Búscalo, acércate a Él y encontrarás salvación para tu vida. Y como dijimos con Pablo, no solamente para tu vida, sino para también los de tu casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves a través del estudio bíblico.